¿Cómo están, chicos? Buenas tardes. Hola, hola, ¿escuchan? Buenas tardes, doctora. Sí, se le escucha. Ay, muy bien, gracias. Bueno, vamos a continuar ahora con hepatitis B y virus de la hepatitis delta. Entonces, cuando hablamos de la hepatitis B y el virus de la hepatitis delta, ¿ya? Igual vamos a ver que infecta casi 50 a 500 millones de personas en todo el mundo, ¿no? A diferencia de la hepatitis A, la frecuencia de la hepatitis B es mucho menor que la hepatitis A, ¿no? Pero igual no deja de dar importancia porque va a causar algunas patologías, algunas complicaciones por la infección de la hepatitis, ¿no? Y este tipo de hepatitis va a ir a una hepatitis crónica, va a ir a una cirrosis o un carcinoma hepatocelular, ¿no? A diferencia de la hepatitis A, que no se complica con ninguna de estas tres patologías. Entonces, por eso es que la hepatitis B es más complicada en su tratamiento y complicada en las secuelas que va a dejar, porque puede dejar un carcinoma hepatocelular, ¿no? Generalmente, en los primeros casos de infección se correlacionan con el uso de vacunas virales convencionales preparadas a partir del suero humano que lo contenía, ¿no es cierto? Ya tenemos nosotros una vacuna para la hepatitis B, entonces es importante que nosotros podamos vacunarnos para evitar, ¿no? Que tengamos la enfermedad y tengamos esas secuelas. Ese es el virus, ¿no? Produce numerosas partículas subvirales, esféricas, filamentosas, ¿no? En la parte exterior de la partícula alcanza hasta 10.13 ml. Circulan en la sangre, ¿no? Y permiten diagnosticar la presencia del antígeno viral mediante técnicas de inspección. Nada más, ¿no? Se hacen las técnicas serológicas para poder identificar a este virus. También podemos utilizar la proteína polimerasa codificada. También podemos hacer un examen del núcleo core, ¿no? Para poder hacer el diagnóstico de este tipo de hepatitis, ¿no? Es importante, ¿no? Que nosotros podamos neutralizar estos antígenos mediante anticuerpos, ¿no? Que nosotros vamos a formar y ese van a ser las defensas que nosotros vamos a formar frente a este virus que tiene una cantidad de antígenos de superficie, que lo que van a hacer es, con la vacuna específicamente, ¿no? Hacer que nosotros tengamos anticuerpos que neutralicen a estos antígenos y esa sea nuestra inmunidad, ¿no? Entonces, infecta principalmente a quién el virus de la hepatitis B, a los hepatocitos. Por eso que hemos dicho que va a producir cirrosis, va a producir una hepatopatía crónica y un cáncer, ¿no? Un carcinoma hepatocelular, porque va a afectar a los hepatocitos, ¿no? Estos viriones van a ingresar y lesionar al hepatocito, ¿no? El hígado es uno de los lugares donde tiene su localización principal, pero no es la única, ¿no? Puede ir a otros órganos también. El virus de la hepatitis delta, se ha identificado que es diferente al virus de la hepatitis B, ¿no? Pero acompaña a la hepatitis B generalmente, ¿no? Entonces, son distintos, pero ambos acompañan. El delta acompaña al virus de la hepatitis B, ¿no? El virus de la hepatitis D es el único miembro del género deltavirus, ¿no? Y se observa en pacientes con infección por virus de la hepatitis B. Entonces, si bien no es muy frecuente todo, pero se dice que, bueno, en realidad siempre acompaña al virus de la hepatitis B, ¿no? Tiene baja prevalencia y generalmente está
está en relación a una cierta población, ¿no? Generalmente en aquella que son consumidores de droga, ¿no? Ahí aumenta, ¿no? Su prevalencia en esta población que consume droga, ¿no? El 10% de las personas que son infectadas por hepatitis B presentan coinfección con hepatitis D. Pese a andar juntas ambas, no es muy frecuente, solo un 10%. Hay 3 genotipos de hepatitis D que se ven ahora, ¿no? ¿Cómo es la patogenia de la hepatitis B aguda? Generalmente va a depender de muchas respuestas, ¿no? De nuestra respuesta inmunológica, ¿no? De nuestros NAT killer, de nuestros linfocitos T, de nuestros linfocitos CD4, linfocitos T citotóxicos, CD8, etcétera, ¿no? La respuesta que yo voy a tener a un proceso infeccioso por hepatitis B va a depender mucho de mi inmunidad, ¿no? La hepatitis B aguda, ¿no? Puede producirse durante la infección por hepatitis B o tras la vacunación también en algunas personas, ¿no? Vamos a encontrar aquí la inmunoglobulina M, ¿no? Generalmente durante el primer mes y a las 2 semanas el incremento de las transaminasas, ¿no? Generalmente hay una desaparición, ¿no? Del antígeno y esto nos indica la recuperación por la infección B y en el lugar de él van a aparecer los anticuerpos, que son la protección contra la hepatitis B, ¿no? ¿Qué pasa con la hepatitis crónica, no? Es cuando la hepatitis B va a persistir, ¿no? Y esto se debería a que hubo un fracaso, ¿no? En la producción de anticuerpos, ¿no? Un fracaso en la producción de anticuerpos, ¿no? Y generalmente en lactantes que presentan la infección durante el parto, los factores del virus y del huésped son importantes en el desarrollo de esta infección crónica, ¿no? En lactantes, ¿por qué? Porque todavía tienen un sistema inmunológico no muy bien desarrollado, ¿no? Entonces, la concentración viral de la hepatitis B en la madre relaciona la infección en el recién nacido. Y como no tiene un sistema inmunológico, va a desarrollar una hepatitis que puede, por la exposición continua, dar a una hepatitis crónica, ¿no? También hay factores genéticos, ¿no? En algunos antígenos leucocitarios humanos que son susceptibles a una infección crónica, ¿no? No solamente la exposición o la falta de la respuesta inmunitaria, sino también existe un factor. Otro, un micrófono está prendido, chicos, por favor. Ya, el carcinoma hepatocelular es otra complicación que tiene la hepatitis B, ¿no? Entonces, la hepatitis B puede derivar a un cáncer hepático, ¿no? Y generalmente se asocia a ¿Y por qué? Porque se debe a una respuesta de una división celular repetitiva, pero que se asocia a una respuesta inflamatoria, ¿no? Hemos visto que los cánceres se producen así una respuesta desordenada, una multiplicación desordenada de las células que derivan, derivan en un cáncer, ¿no? También puede originarse el carcinoma hepatocelular en el contexto de una cirrosis también, ¿no? Una cirrosis puede también ser un factor que se relaciona con el cáncer hepatocelular. La epidemiología va a estar en relación al estado de portador, ¿no? La prevalencia como estado de portador. Y varía mucho y es inversamente proporcional a la edad, ¿no es cierto? Entonces, si adquieren en la edad perinatal, el riesgo elevado de una infección crónica es un 90%. ¿Por qué? Porque va a haber una exposición mucho mayor en más tiempo, ¿no? Entonces, cuanto más jóvenes presenten la infección, las complicaciones o la forma de portador va a ser mucho mayor, ¿no? Las infecciones durante la niñez entre los 1 a 5 años, el riesgo de infección crónica es de 10 a 20 años, ¿cómo va reduciendo, no es cierto? En relación a si nosotros tenemos la infección durante la vida perinatal, ¿no? O en la edad perinatal. Las adquiridas en la edad adulta se reduce el riesgo de infección crónica en un 5%, ¿no? Por eso decimos que es inversamente proporcional
a la edad, ¿no? Generalmente puede haber un círculo vicioso, ¿no? De contagio en estos pacientes, que el virus es transmitido a los compañeros, luego a sus parejas sexuales, a las parejas futuras, a los hijos de estas mujeres infectadas, etcétera. Entonces es importante saber controlar este tipo de infección, ¿no? Entonces, actualmente estamos cambiando esto, ¿no? Porque tenemos una vacuna, ¿no? Que hace que se evite el que tengamos seamos portadores, ¿no? Crónicos de esta enfermedad. Las vías de transmisión, ¿no? Por vía sanguínea, ¿no? También podemos tener por una exposición perinatal, ¿no? Que es potencial para que pueda adquirir la enfermedad, y también a través de líquidos corporales como saliva, semen, secreciones cervicales y leucocitos, ¿no? Hay cervicales con C, ¿no? Y por eso es que también la hepatitis B es considerada como una enfermedad de transmisión sexual, ¿no? También una característica de la hepatitis B, que puede sobrevivir en superficies inanimadas, ¿no? En objetos, no por mucho tiempo, ¿no? Puede presentarse. Entonces ahí tenemos, ¿no? Las causas del contagio de la hepatitis B. Puede ser por transfusiones sanguíneas, el consumo de alimentos en mal estado, jeringas compartidas, relaciones sexuales sin protección. Son las causas que van a dar lugar a la presencia de la hepatitis B, que hemos dicho va a dar lugar a una hepatitis crónica, a una cirrosis y un carcinoma hepatocelular, ¿no? Clínicamente, ¿qué vamos a tener estos pacientes? La ictericia va a ser uno de los signos. Vamos a tener también un aumento del tamaño del hígado, ¿no? Etcétera. Si bien la clínica nos ayuda, pero también nosotros tenemos que apoyarnos con algunos exámenes laboratoriales. Las transaminasas, que siempre van a estar elevados, la oxalacética, la pirúvica, etcétera, ¿no? La concentración de la bilirrubina suele ser normal, salvo ya haya un problema, complicación, por ejemplo, con una cirrosis hepática, etcétera, ¿no? El tiempo de protrombina es el que nos indica, y es un indicador del pronóstico, ¿no? Cuanto más elevado está, indica un fallo hepático fulminante, ¿no? Entonces, el tiempo de protrombina es un indicador pronóstico, ¿no? A futuro. En pacientes que se recuperan de la hepatitis B, las transaminasas van a normalizarse en 1 o 4 meses. Las transaminasas, la oxalacética, es la que la más puede permanecer hasta 6 meses, y si permanece en niveles altos, ya estamos hablando de una hepatitis crónica, ¿no? Hemos hablado también de una hepatitis fulminante que pueda tener, ¿no? Y es infrecuente muchas veces. Solamente hablamos de un 0,1 a 0,5% de pacientes que puedan estar relacionados con una respuesta inadecuada a esta infección y dar lugar a una hepatitis fulminante. No es muy frecuente. Estamos hablando del 0,1 al 0,5%, ¿no? Pero sí, esto va a aumentar si existe una coinfección. Hemos dicho que la hepatitis B se va siempre, va a estar junto con la hepatitis D, va a haber una coinfección, pero en un 10% nada más, ¿no? Entonces, la hepatitis fulminante, ¿no? Este es más frecuente en pacientes con infección o con coinfección con la hepatitis tipo D. Entonces, en ese 10% que presenta coinfección, la hepatitis B y hepatitis D, va a haber un pequeño porcentaje que puede producir una hepatitis fulminante también, ¿no? Vamos a ver que la hepatitis crónica, vamos a hablar de un periodo, ¿no? De más de 6 meses. Los síntomas no están relacionados con la enfermedad, es decir, no hay una correlación, ¿no? De la presencia de ictericias, etcétera, ¿no? Generalmente, quienes nos van a determinar las alteraciones o la progresión son las alteraciones analíticas, ¿no? Que nos van a, junto con las manifestaciones clínicas, nos ayudan a corroborar, pero generalmente los cambios en las transaminasas, en el tiempo de protrombina, es lo que nos ayuda a determinar el pronóstico de la enfermedad, ¿no?
¿De qué depende la morbilidad y la mortalidad con el desarrollo de la cirrosis hepática? También este puede dar lugar a un cáncer hepatocelular o una hepatitis fulminante. De eso va a depender. Tenemos manifestaciones hepáticas, como hemos visto, ¿no? Un aumento del tamaño del hígado, etcétera. Pero también hay manifestaciones extrahepáticas, ¿no? Que van a dar lugar a ver a características clínicas extrahepáticas agudas y crónicas, ¿no? Podemos tener estas erupciones cutáneas, ¿no? Eritematosas, maculares, maculopapulosas, que producen un escozor que puede acompañarse de petequias, puede haber una poliartritis nudosa, acrodermatitis papular, que es síndrome de Cianotti-Crosty, y las glomerulonefritis, que son complicaciones extrahepáticas, ¿no? El diagnóstico mediante la detección del antígeno de la hepatitis B, los anticuerpos también IgM, para determinar el periodo de infección. También podemos hacer un examen del ADN, ¿no? Algunos marcadores, ¿no? Serológicos también, radioinmunoanálisis y el PCR para la detección de la hepatitis B, ¿no? Entonces ahí tenemos, ¿no? La patología, las serologías, ¿no? Que nos ayudan a determinar el tipo, la hepatitis, ¿no? El diagnosticar. El tratamiento generalmente consiste en medidas de apoyo, como sea un cuadro viral, no hay un tratamiento específico, ¿no? El tratamiento específico sería la prevención mediante la vacunación, ¿no? Entonces, el tratamiento de la hepatitis fulminante, pues medidas de apoyo y obviamente un trasplante hepático, ¿no? Podemos utilizar interferón, algunos antivirales, antiproliferativos, inmunomoduladores, antifibrosis, etcétera, para conservar que la estructura del hígado y en este no llega a tener una cirrosis, ¿no es cierto? También se pueden administrar inyecciones subcutáneas para 16 semanas. La vidumina puede suprimir la replicación de la hepatitis B, ¿no? También la vacunación, hemos dicho, ¿no? Sino también no solo es efectivo para prevenir la hepatitis, sino también las secuelas de la hepatitis crónica y evitar y prevenir el cáncer también, ¿no? Hay algunas otras vacunas seguras que pueden aplicarse en adultos y niños sanos también, ¿no? La prevención del virus, la inmunización activa es importante poder nosotros, sobre todo el personal de salud que está en contacto, ¿no? Con fluidos que pueden estar contaminados por este virus, ¿no? Se debe vacunar a todas las personas no vacunadas y con alto riesgo y de hepatitis tipo B, ¿no? Algunos pacientes que usan jeringas, drogadictos, etcétera, que nos ayudar a promocionar la vacuna en ellos, ¿no? Entonces podemos hacer dosis de tres dosis, el 0 mes al primer y al segundo mes, después una dosis de refuerzo a los 6 o 12 meses en el deltoides y el del vasto externo en el recién nacido, ¿no? Puede haber algunas reacciones adversas que son frecuentes, ¿no? Que no haya una buena presencia de anticuerpos, ¿no? Que no haya una respuesta adecuada, ¿no? También podemos hacer una profilaxis post-exposición, ¿no? Con vacunas recomendadas que se pueden utilizar de forma profiláctica a nivel percutáneo, ¿no? A personas, perdón, que han tenido contacto a nivel percutáneo, sexual o ocular, mordeduras humanas, por ejemplo, también durante las cirugías, accidentes con agujas en el personal médico y en el personal de enfermería o durante una cirugía, etcétera, ¿no? Podemos dar una dosis de 0,6 ml kilopesos, 5 ml en los adultos en las 12 primeras horas que hemos tenido el contacto, ¿no? El virus de la hepatitis C, ¿no? Este virus de la hepatitis C tiene un ARN monocatenario de 50 nanómetros de la familia del Flaviviridae, ¿no? Ahí tenemos. Presenta una proteína nucleocápside, presenta replicación ARN viral, hay 6 genotipos de hepatitis C, ¿no?
puede detectarse en plasma después de días de exposición también, y tiene una subviremia máxima en las primeras 8 o 12 semanas, y la infección después va bajando lentamente, ¿no es cierto? Ay, perdón. Generalmente, algunos casos pasa a ser indetectable, ¿no? Y se mantiene así definitivamente, ¿no es cierto? Cuando no se detecta, persiste durante precos meses, o sea, no se detecta precozmente la viremia, puede permanecer durante más de 6 meses, ¿no? Y cómo nosotros detectamos o en qué pacientes nosotros vamos a sospechar en hepatitis C, en aquellos que se transmite a través de la exposición percutánea del sangre, en estos pacientes que son drogadictos, ¿no? En transfusiones sanguíneas, vía sexual también, de madre a hijo durante el trabajo de parto. Estas son las formas de transmisión que presenta el virus de la hepatitis C, ¿no es cierto? Y son menos frecuentes que la transmisión por hepatitis B. Entonces, si nosotros hablamos de la frecuencia de infección, hablamos de la hepatitis A, hepatitis C y posteriormente la hepatitis B junto con la hepatitis delta, ¿no? ¿Qué es lo que va a producir? ¿No? Produce una inflamación hepática, ¿no es cierto? Y puede producir esta inflamación una fibrosis, y esta evoluciona a una cirrosis, y esta puede evolucionar a un cáncer hepatocelular también, ¿no? Entonces, generalmente puede aparecer las complicaciones hasta 20 años después de haber tenido la hepatitis C, ¿no? Entonces, es importante ver, ¿no? Las complicaciones que son la cirrosis, las fibrosis hepáticas y el cáncer hepatocelular, ¿no? Un determinante ambiental, ¿no? Que está relacionado con la hepatitis C es el consumo de alcohol, ¿no? Y generalmente vamos a ver que el carcinoma hepatocelular está relacionado con la infección de la hepatitis C en 3 veces mayor que la hepatitis B, porque hemos visto, ¿no? Que en la hepatitis B crónica también hay un riesgo de cáncer hepatocelular, pero es mayor el riesgo en pacientes con hepatitis C también. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas, no? En la hepatitis C aguda puede ser un poco asintomático, ¿no? Algún problema de náuseas, dolor en hipocondrio derecho, puede haber coluria, ictericia, y que podemos confundir con una hepatitis A si es que nosotros no hacemos los exámenes adecuados, ¿no? Pero puede confundirse fácilmente con una hepatitis C, ¿no? Pero la incubación es de 7 semanas aproximadamente, ¿no? Y vamos a ver que después va a haber un aumento de las transaminasas, ¿no? Entonces, como les digo, puede haber aumento del dolor en un cuadrante superior derecho, puede haber náuseas, falta de apetito, fatiga, ¿no? También puede haber que en una hepatitis fulminante, en el 20% de los casos ya se atribuye a una hepatitis C, ¿no? Entonces está más relacionado las hepatitis fulminante y el cáncer hepatocelular a una hepatitis C. En su forma crónica, no puede presentar o persistir en el 50-85% de los pacientes con una viremia prolongada, puede cronificarse y presentar durante décadas, ¿no? La hepatitis C, ¿no? Y aparece generalmente la cirrosis como primera complicación, ¿no? Y la biopsia nos va a dar el diagnóstico definitivo, ¿no? Las manifestaciones extrahepáticas, la crioglobulinemia, la glomerulonefritis membranosa, la porfiria cutánea tardía también, ¿no? El diagnóstico mediante las serologías, y los inmunoensayos para determinar qué tipo de hepatitis es, ¿no? Las serologías, ¿no? Y también los métodos para determinar los antígenos en plasma, ¿no? Generalmente tenemos que nosotros confirmar la infección para reducir la transmisión, ¿no es cierto?, en estos pacientes, porque la hepatitis C trae muchas complicaciones, tanto en su fase aguda como en su fase crónica. También evitar, ¿no?, que el paciente consuma alcohol, y recomendar que la vacunación contra la hepatitis A, pero se debe considerar también
que no existe un tratamiento específico, no podemos asociar a la ribavirina oral con el interferón, etcétera, pero depende de la respuesta inmunológica, ¿no? Prevenir las complicaciones. Entonces, el desarrollo de la vacuna de la hepatitis sí es complicada porque tiene una amplia diversidad genética, ¿no? Por eso es que no tenemos actualmente una vacuna contra la hepatitis C, ¿no? Sí, una vacuna contra la hepatitis A, no contra la hepatitis B, pero todavía contra la hepatitis C estamos en espera de una vacuna, ¿no? Muy bien. Listo, chicos. Entonces, bueno, el examen está para una hora, en una hora y empieza a las 6 de la tarde. Tenemos el examen. Bueno, tomen esta horita para darle una repasada a todo, ¿ya? Y nos estaríamos viendo la siguiente clase, ¿ya? Está bien, doctora. Solo para confirmar, tenemos 60 minutos, ¿verdad? En realidad son 50 minutos, ¿no? Porque son, está programado para una hora el examen, pero generalmente la plataforma cierra unos 5 o 10 minutos antes. Pues tienen que tratar de terminar antes de los 60 minutos. ¿Ya? Ok, doctora, gracias. ¿Listo? Ya, chicos, nos estamos viendo. Entonces, no se olviden el temario. Ahorita vamos a ver. Doctora, perdón, por favor, ¿cuántas preguntas van a entrar al examen? Creo que son 42, creo. No estoy muy... Ahí tenemos Chagas, hepatitis, leishmania, osteomielitis, rabia. Ahí está todo, ¿no? Menos Chagas, no entra Chagas porque eso entra en el primer parcial. Y tampoco entra... No, eso, el único. Chagas que no entra. No lo demás. Y hepatitis, ¿no? Que estamos viendo recién. Listo. Listo, chicos. Doctora, Entonces, hepatitis no entra nada. no, porque recién hemos terminado hoy día. ¿Ya? Listo, chicos. Entonces, estamos viendo la siguiente clase. Y bueno, estudien. ¿Ya? Gracias, doctora. Ya, chao, chao. Gracias. Hasta luego. Chao, Belén, gracias.